En 1529, la segunda dieta de Spira se reunió aquí. La primera, en 1526, le dio a cada estado plena libertad en asuntos religiosos. En 1529, todos los príncipes alemanes se reunieron aquí, junto a representantes de la Iglesia. La Iglesia deseaba aplastar la herejía de la Reforma, primero por medios pacíficos, pero usando la fuerza si era necesario. Una cosa que se propuso fue detener las conversiones. Los estados que aceptaron la reforma seguirían así, y los que no también se quedarían así. Si este edicto se aplicaba, la reforma no podría extenderse donde aún no era conocida, ni tampoco podría establecerse sólidamente donde había comenzado. El tema clave en juego era la libertad de conciencia. Cuando se reunieron aquí para discutir esta propuesta, los temas clave estaban sobre la mesa. ¿Tenía Roma el derecho a forzar la conciencia y prohibir el estudio libre? Cuando miraron la historia reciente pasada y vieron el gran sacrificio que muchos habían hecho para llegar hasta aquí y lo contrastaron con la propuesta de mayor restricción de libertades civiles, los príncipes dijeron: rechacemos este decreto. En asuntos de conciencia la mayoría no tiene poder. Vieron que el papel del Estado era proteger la libertad de conciencia, y este era también su límite en asuntos religiosos. En su respuesta usaron la palabra protesta, y de allí surgió el término actual, protestantismo. Pero es importante que entendamos el trasfondo de ese término para saber qué es realmente un protestante. Dijeron que los principios de esta protesta contenían la esencia del protestantismo. Se opusieron al abuso en dos áreas de la fe. Primero, la intrusión del magistrado civil, y segundo, la autoridad arbitraria de la Iglesia. En lugar de esto, el protestantismo puso a la conciencia por encima del magistrado civil y la autoridad de la palabra de Dios sobre la Iglesia visible. Rechazaron el poder civil en las cosas divinas, alentando a las personas a obedecer a Dios en vez de a los hombres. Comprendieron que el Estado debe proteger las libertades civiles y no imponer acciones religiosas a las masas. Actualmente nos hemos alejado de este gran principio protestante, tener solo la Biblia como regla de fe y deber. Necesitamos tener la misma adhesión inquebrantable a la palabra de Dios que se manifestó durante esta crisis de la Reforma. Si estos príncipes hubieran cedido bajo presión y hubieran disfrutado del éxito que habían conseguido para obtener el favor de las autoridades, el movimiento hubiera sido destruido. Ellos comprendieron que había problemas más grandes, y creyentes en todo el mundo se han beneficiado desde ese entonces por su posición inamovible. Aunque el nombre de Martín Lutero es conocido en todo el mundo y los nombres de estos príncipes son poco conocidos, su lugar en la historia es vital. Ojalá comprendamos qué significa ser un protestante, la autoridad de la palabra de Dios y el poder de la conciencia en asuntos religiosos.